decidieron estacionarse. Algunos decidieron caminar más lento. Algunos decidieron postergarlo para otro tiempo. Yo lo decía la vez pasada, el tema aquí no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Ese es algo muy importante, es muy necesario. ¿Por qué? Porque es algo que el Señor nos enseña. La semana pasada veíamos lo que tiene que ver con disciplina y entrenamiento, ¿sí? Hablábamos del apóstol Pablo, pero hoy vamos a hablar de disciplina y entrenamiento de Jesús. Vamos a ver la escritura. Vamos a orar antes. Dios del cielo y de la tierra, danos un oído para escucharte. Que ninguna distracción, que nada esté aún saliéndose de lo que tenemos que hacer en este momento. Padre, gracias te damos. Muchas gracias. Muchas gracias por el favor tuyo. Muchas gracias porque en esa gracia inmerecida tú tienes, Señor, bendición y favor en nosotros. Amén, amén. Jesús aparece en el tiempo y en el propósito perfecto de Dios. La Biblia dice, nació y todo lo que vimos en el ministerio. Pero cuando Él empieza a desarrollar el ministerio, mira por dónde empieza. Quiero que lo vea ahí porque son cosas que debemos nosotros mismos implementar. Vamos por favor a Mateo capítulo 6. Se lo voy sintetizando. Mateo 5, 6 y 7, Jesús está hablando un sermón largo, pero con un contenido profundo. En todo el capítulo 5 vemos a un Jesús enseñando acerca del reino y anunciando cómo iba a comportarse los hombres y mujeres que estuvieran dentro de ese reino. En todo el capítulo 5. Es decir, si lo vemos como una síntesis, capítulo 5 me habla de la vida de un cristiano ante la sociedad. Pero cuando vamos al capítulo 6, entonces empezamos a ver a Jesús como Él empieza diciendo cuando menos dos aspectos en la vida del cristiano. Y Él lo asegura que sería real, que sería algo que se iba a practicar. Mateo capítulo 5. Empieza en el versículo 2. Cuando pues des limosna, está dándolo por asentado. No lo está diciendo como una opción. Está diciendo, cuando lo hagas, lo vas a seguir haciendo. Es parte de tu vida devocional. Es parte de tu praxis cristiana. Cuando ofrendes. Pero sigue avanzando en el versículo 5 y me da otro aspecto de vida cristiana, de práctica. Y dice, y cuando ores. No dice si algún día se te ocurre orar. Él dice cuándo. Es algo continuo, es algo permanente, es algo que no queda opción. Sino Jesús está aclarando algo de dónde vendría esa dependencia del cristiano. Y por eso dice cuando ores.
Avanzando en el capítulo 6, llegamos al versículo 16. Y ahí encontramos otro cuando. Y le dice, cuando ayunes. Está diciendo, como sé que debes de seguir ofrendando, y como sé que debes seguir orando, y como sé que debes seguir ayunando, quiero decirte cómo es que lo tienes que hacer. En esta segunda fase de oración, de convocación de oración y ayuno, estamos enfocándonos en tres áreas muy vulnerables. Necesitamos orar por nuestra nación. No necesito repetirle las problemáticas que usted ve en el noticiero. Escucha. Cada una de ellas encierra ¿qué pasará? Otro enfoque que estaremos también es hacia la familia. La familia se desmorona. Y lo que muchas veces ni siquiera lo veíamos dentro de la iglesia, hoy se ve. Hoy es tan frágil el terminar en un divorcio. O muchas veces no se divorcian, pero están divorciados virtualmente desde adentro de sus casas. Viven vidas aburridas, vidas acongojadas, vidas agrias por los mismos problemas. El tercer enfoque va a ser hacia la iglesia. Señor, danos espíritu de revelación. Cada día vamos a ir haciéndolo. Cada día vamos a ir entendiendo algo acerca de esto. Quizás usted me diga, pero ¿qué pasa si no ayuno todos los días? ¿Qué pasa si no oro todos los días? Amado, no estoy enviándole a un maratón de 25,000 millas sin haberse ejercitado. Estamos enviando a la iglesia a una práctica, a un hacer, a un inténtelo, a un sí se puede. Pero quise partir de lo que dice Jesús en el capítulo 6, porque no te está hablando de opcional. Todo el capítulo 6, si usted lo revisa, está hablando de un cristiano, su vida devocional, su vida de iglesia, su vida religiosa, si lo queremos ver desde el ámbito religión. Porque a partir del versículo 19, mire, ahí empieza el cristiano y su vida práctica. No hagáis tesoros, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. En eso se resume el capítulo 6. Entonces, cuando en esta mañana vamos a hablar de Jesús y la oración, necesitamos entender en qué consiste la oración. Trataré de ser más extendido en el área del ayuno para que quede con mayor claridad. Quizás esta parte la hemos ya más de una vez visto, pero quiero leerla para usted. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es su recompensa? Pues que son vistos por los hombres, que son tenidos por hombres ante los hombres. Pero sigue diciendo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es decir, que muchas de las oraciones secretas, o mucho de lo que se hace en lo secreto, hablando de la oración, habrá una recompensa en público.
Tu recompensa en público depende de tu vida secreta en la oración. No es al revés. Sigue diciendo Jesús: y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y él empieza diciendo algo que nunca se había escuchado: Padre nuestro. Esa es la primera revelación que a los fariseos les causó un choque espiritual, teológico, aún hasta de sentimental. Porque ellos siempre habían visto a Dios lejos. Porque ellos siempre habían visto a Dios que no se le podía hablar, que no se le podía acercar. Que si tenían que aún escribir su nombre, debería de hacerse de una manera. Pero nunca lo habían visto como un padre. Y lo primero que tú y yo tenemos que entender, que la oración es para acercarnos como hijos a un padre. Si tú reconoces a Jesús, al Dios Todopoderoso como Padre, tendrás la capacidad de acercarte a Él como Padre. No eres huérfano, no estás huérfano para estar quizás allá en los callejones llorando solo, comiéndote tus propias amarguras. Sino lo primero que Jesús dice: Él es un Padre. Pero no es que esté lejos, sino Él lo acerca cuando dice: Padre nuestro. Y sigue diciendo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Cuál es el propósito de la oración? ¿Cuál es el propósito de la oración? Para muchos, y creo que como iglesia es importante que lo entendamos, la oración para muchos ha sido un medio para alcanzar un fin. Por eso es que muchas veces las oraciones son egoístas, parecen pliegos petitorios. Para muchos la oración es el último recurso. La oración no es para adquirir lo que necesitamos. La oración es para Dios. Pero muchos lo hemos visto como un recurso secundario. Y quizás empezamos a tocar otras puertas y al final decimos: bueno, yo creo que tengo que orar. Si Él es el Padre, mira lo que Él dice en el versículo 7. Mateo 6, 7 y 8. Mira cómo opera como Padre. Es el 11, disculpe. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy. No está hablando de algo que Él no conoce. Lo conoce tanto que mira cómo lo dice en el versículo 8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él sabe cuáles son nuestras necesidades.
Pero también Él sabe que muchas de esas necesidades son más necedades que necesidades. Entonces necesito tener claridad de Dios para pedir de acuerdo a su voluntad. Thomas Watson dijo en una ocasión en su libro: la mayoría de los hombres oran más por bolsillos llenos que por corazones puros. La oración es de Dios y es para Dios. Es la oportunidad para que Dios despliegue su gloria entre nosotros. La oración no es para que obtener lo que yo quiero, sino para recibir de Él lo que Él ya tiene y entender en qué consiste su glorificación en mi vida. Mira cómo lo escribe Juan 14. Juan 14:13 dice así la palabra de Dios: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Y para muchos esta es la primera frase más interesante. Así que todo lo que pidieres, y hasta muchas veces te dicen: ¿y qué es todo? Todo, ¿verdad? Sí, es correcto, pero no terminan el texto. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré. Pero ¿cuál es la razón de que lo va a hacer? La parte final: para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, el Padre está hablando bien de su Hijo. Dio hasta su última gota de sangre. Entregó su vida. Así que como es Él el que me da el acceso al Padre, entonces yo tengo que aprender primero a glorificar al Hijo. ¿Qué es glorificar al Hijo? Hablar bien de Él en mi caminar, en mi hablar, en mi comportamiento. Porque todo eso hablará acerca del Hijo. Y entonces el Hijo se sentirá honrado porque Él ve un hijo. Y como apareció el Padre diciéndole a su Hijo: en Él tengo contentamiento. ¿Te puedes imaginar las palabras reveladoras del Padre? En Él tengo contentamiento. La oración es de Dios y es para Dios. Es un reconocimiento de su majestad. Porque mira, si analizamos rápidamente el Padre Nuestro, en el versículo 9, fíjate lo que sobresale ahí. Mira, habla de tu nombre. ¿Ves cómo el Padre Nuestro habla de Él? Pero en el versículo 10 dice tu reino. Y en el mismo versículo 10 dice tu voluntad. Y en el versículo 12, perdónanos. ¿Quién es el único que puede perdonar? Dios. Y en el versículo 13 dice líbranos. ¿Te das cuenta cómo la oración es un despliegue de su carácter? ¿Te das cuenta cómo la oración no es para que yo le ponga mi pliego petitorio? Sino yo tengo que conocer la palabra para que entonces pueda hablar y orar de acuerdo a la palabra. Si eso no lo entiendo, entonces voy a perderme, como lo dijo Jesús, en palabrería vana. Muchos de esos que se paraban en las esquinas para orar, Jesús los veía, pero no era más que palabrería hueca, humana, vana, no útil. Alargaban su oración con la misma repetición. Cuando tú y yo escudriñamos la palabra, nuestras oraciones cambian. Ya no empezarás todo el tiempo con la misma frase que empiezas.
sino cuando la palabra estás llenándote tu vida de la palabra. La misma palabra que estás leyendo, escudriñando, saldrá por tu boca cuando ores la palabra. Porque la oración no es más que la exaltación de Dios en su magnificencia. Porque cuando habla de tu nombre, tu reino, tu voluntad, dánoslo, perdónanos, líbranos, solo es Dios. Amén. Amén. Necesitamos aprenderlo. Si usted se niega a aprenderlo, va a seguir haciendo lo mismo. Usted y yo necesitamos abrir nuestro espíritu y ver qué es lo que enseña la palabra. Ahora, lamentablemente estas demandas de salud, prosperidad y todas las cosas que uno quiere, hermano, esta oración es más antigua que usted y yo, pero son oraciones condicionadas. Se lo voy a mostrar. Vaya a Génesis, por favor, versículo 28. Génesis 28, versículo 20 al 22. Mira Jacob, siempre queriendo sacar ventaja de todo lo que sucedía a su alrededor. Aquí mira lo que hizo. E hizo Jacob voto, diciendo: si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y pan para comer, y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, todo lo que le pidió. ¿Te das cuenta? Jacob hizo voto como pacto, ¿no? Sí, lo que hoy se estila, pacta, decreta. Lo leo de nuevo. Si fueres Dios conmigo y me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, fíjate hasta dónde, Jehová será mi Dios. Qué convenenciero. Y mira cómo se ve, muy benevolente. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Recuerdo cuando estábamos comprando esta propiedad, alguien vino y me dijo: mira, yo compré estos boletos, creo, no, ya hasta ni me acuerdo bien qué era ni quién era. La cosa es que decía: mira, tengo estos boletos y créamelo, pastor, que si yo esto y esto, tan solo de esto yo voy a traer el diezmo para que sigamos comprando esto, pero he venido a usted para que ore por él. Y le dije: perdón, pero yo no encuentro algo así. Ese es un punto muy egoísta, muy condicionado. Y así es esta oración de Jacob. ¿Qué le está diciendo Jacob? Yo te voy a decir lo que hagas, y si tú haces lo que yo digo que hagas, entonces yo te daré. ¿Acaso hizo un voto espiritual? No, hizo un voto carnal, ¿o no? ¿Qué de espiritual tiene ahí? Pero eso sí, esta piedra se va a llamar casa de Dios. Eso es lo que hace el religioso, siempre buscando la manera de cómo negociarle a Dios. Si sale, si el proyecto, si esto, si aquello. Amados, ese tipo de oraciones son muy mezquinas.
La oración que vemos en Mateo 6 del 9 al 13 es una manifestación de su autoridad soberana de Dios. Es una oración que habla de Dios y es para Dios. Entonces, ¿dónde yo me conecto? Porque soy hijo, me conecto con el Padre nuestro. Amén. Ahí es donde entro. Ahora, fíjese las diferentes expresiones. Se lo leo o se lo trataré de ir dando un poquito. No me voy a profundizar porque creo que en otra ocasión hablamos del modelo. Hoy no voy a hablar del modelo de la oración. Hoy quiero resaltar que la oración es de Dios y para Dios. Punto. Si tu oración no tiene un alto contenido de conocimiento de Biblia, no tiene un alto contenido de conocimiento de Dios, vas a pedir, como dice Santiago, para gastar en tus deleites. Y lamentablemente la doctrina del hedonismo se ha involucrado, se ha metido dentro de la iglesia. Un filósofo griego que es toda su vida, toda su centralidad de lo que él decía era el placer como un fin común, total para la vida. Y todos llegamos buscando confort, que se me sirva, que se me atienda. ¿Dónde está el que me va a recibir? ¿Dónde está el que me va a dar esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, qué clase de servicio. Porque hemos pensado que la iglesia tiene esa característica hedonista. Pero el servicio dentro de la iglesia nada tiene que ver con esa doctrina. Entonces aquí encontramos que cuando él dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ahí está en el versículo 9, ¿de qué me habla eso? Es la paternidad de Dios. Así, Padre nuestro que estás en los cielos, es la paternidad de Dios. Cuando en el mismo versículo 9 dice, santificado sea tu nombre, ¿qué es eso? Esa es la prioridad de Dios. Que sea santificado su nombre. Esa es la prioridad de Dios. Que cuando tengamos oraciones de implorar misericordia, seamos capaces de pedir perdón por los pecados de la nación, porque la nación entera le ha dado la espalda a Dios. Tú eres santo. Esa es tu prioridad, Dios. Santificado sea tu nombre. Pero en el versículo 10, vea por favor, cuando dice, venga tu reino. Ese es el programa de Dios. Venga tu reino, es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, en el mismo versículo 10. Ese es el propósito, pero no el mío, de Dios. En el versículo 12, perdona nuestras deudas. ¿De qué me habla? Ese es el perdón de Dios. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es la protección que solamente Dios da. Y cuando en el versículo 13, mira cómo termina el Padre Nuestro. Todos unidos. El 13, todos unidos, vamos a leerlo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Cuando dice porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, está hablando de la gobernabilidad, de la preeminencia de Dios sobre todas las cosas. Amén. Por eso él dijo, ustedes deben orar así. Tienen un Padre, la oración es de Dios y para Dios. Ahora, y entonces yo cuando entro, pastor, cuando yo puedo acercarle ahí a alguna, es cuando entonces empiezas a caminar en esa perfecta voluntad de claridad bíblica. Porque cuántas veces nosotros, muchas veces decimos,
Dios, dame sabiduría en el trabajo. Y parece que hasta ahí queda nuestra oración. Pero lo que no le decimos y queda entre líneas es para ganar más dinero y así tener más poder. Eso no se lo dijiste. O cuando decimos, Señor Dios, alivia mis problemas financieros. ¿Qué es lo que no le dices a Dios? Para tener más dinero y así gastar en los placeres y posesiones que me van a hacer feliz. Señor, ayuda a mi hijo, mira cómo es de malcriado. Lo que tú no le dices a Dios es, Dios, es que ya me harté y quiero tener tardes más tranquilas y no estarme peleando porque no termino mis cosas. ¿Qué estás pensando? En tu egoísmo. Algunas veces le dices, Señor, cambia el corazón de mi esposa. Señor, cambia el corazón de mi esposo. Lo que no le decimos es que yo quiero ser feliz, Dios. Entonces es donde muchas veces la oración que nosotros hacemos no tiene el fundamento escritural. Tengo que partir de qué fue lo que Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios habló? Y para no dejar en paréntesis lo que decía eso de la doctrina de hedonismo, es una palabra de origen griego que está formada por dos palabritas: hedone, que significa placer, y ismo, que significa doctrina del placer. Entonces el hedonismo es una doctrina filosófica o moral que coloca el placer como el bien supremo de la vida cristiana. ¿Por qué te vas a casar? Quiero ser feliz. No, ya te equivocaste. ¿Cómo es entonces? Orar a Dios, buscando su perfecta voluntad. Él sabe de qué tengo necesidad, entonces ¿para qué abro la boca? No. ¿Para qué oro si ya sabe que ando mal de esto? No. Es exactamente para tener la sintonía de lo que Dios habla en su palabra. Porque por eso el apóstol Santiago escribió largo en esto. Cuando habla de por qué nuestras peticiones no son escuchadas. Muchas de nuestras oraciones tienen un alto contenido. De egoísmo. Ahora, si estamos hablando de la disciplina y el entrenamiento que tuvo Jesús, Jesús lo vemos muchas veces orando. Vamos por favor a Mateo 24:23. Ahí dice, cuando llegó la noche. 14:23. Y si vamos a Marcos 1:35, vamos a encontrar lo que dice ahí, muy de mañana. Y si vamos a Marcos 6:46, dice, se fue al monte a orar. Y si vamos a Lucas 5:15, más se apartaba a lugares desiertos y oraba. Siendo el Hijo de Dios, hizo uso de la oración y siempre entendió, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aun cuando estaba en la oración del Getsemaní y sabía que estaba en la recta final de su vida, él entendió algo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Nuestra oración, hermanos, no debe ser como si tuviéramos a Jesús de mesero.
me da por favor, quiero por favor, y esto, y te pido, y te ordeno, y te decreto, y te ato. No es eso lo que enseña. Entonces, cuando nosotros vamos a tomar nuestro flyers de nuestra segunda fase, persistiendo en la carrera, entonces vamos a ir de la mano. Vamos a ir de la mano a partir del día 4, ¿sí? Y le vamos a decir justamente esto: venga tu reino y hágase tu voluntad en nuestra nación. Y es cuando vamos a empezar a orar: Dios, mira, Señor, te pedimos, Señor, que tu gracia, que venga el conocimiento de tu verdad, de tu palabra. ¿Por qué? Porque el tema no tiene que ver, el mayor problema del hombre no es que tenga problemas. El mayor problema del hombre es que es un pecador. Y mientras esa parte esté ahí, siempre habrá necesidad de la gracia de Dios. Amén. Amén. Ahora, otra área que Jesús también enseñó, visto desde Mateo 6. Ahora vamos al versículo 16 al 18. Disciplina y entrenamiento de Jesús. Ese es el tema de hoy. Y miren cómo lo vemos ahí en el versículo 16. Ya nos fuimos a una segunda faceta. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? Recompensa humana. Ah, mira, es un hombre de oración. Denota en su rostro, o quizás hasta lo dice: no puedo, o no esto, no aquello, tratando de ser espiritual. Él dice: no seáis así. Demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahora, hacia nosotros se voltea y nos dice esto: pero tú, y vuelve a usar cuando ayunes. No dice cuando se te ocurre, es una práctica. Cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. O sea, que se vea que tu ayuno es interno, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Yo quiero hacer aquí una aclaración. El domingo pasado usé una cita bíblica de Colosenses capítulo 2, donde el apóstol Pablo está hablando de que no por las reglas humanas iban a aclarar o a llegar a cierto nivel de espiritualidad. Lamentablemente los ascéticos o los ascetas, que creen que por llevar una vida de abstinencia encontrarán el favor delante de Dios, de esta manera el apóstol Pablo estaba diciendo: no es así. Colosenses 2, del 20 al 23. Lo leo rápido. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos? Sigue preguntando, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrinas de hombres. Dice: cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en cuanto a culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Aquí están los ascéticos. Dice: pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hacer ayuno
no es ser ascético. No es eso. Eso no está ahí. Porque este ayuno está enseñado desde Jesús cuando está estableciendo su reino, predicando, anunciando su reino. Entonces nada tiene que ver con una situación ascética. Por eso Él lo dice, y lo decíamos al principio, Jesús lo presupone de esta manera, ¿no? Cuando des limosna, cuando ores, cuando ayunes. ¿De qué está hablando Jesús? Son prácticas de gracia, pero siempre delante de Dios. Ahora, el ayuno es un medio de gracia muy poco practicado, muy poco practicado. Cuando menos en el Antiguo Testamento, la palabra ayuno se menciona 40 veces. En el Nuevo Testamento la palabra ayuno se menciona 30 veces. Y aunque sí efectivamente, quiero aclararlo, no es un mandato, no es una ordenanza, no es algo que si no lo haces pierdes tu salvación. Sin embargo, Jesús sí acentúa una razón muy importante por la cual debemos hacerlo. Si bien es cierto, no es un mandato, sí nos habla de cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No es para fanáticos, no es para exagerados de la religión, no. Sino estamos entendiendo que está dentro del paquete de los medios de gracia, de la práctica de gracia, de la práctica de la disciplina y el entrenamiento. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil para las cosas espirituales. Pero la carne se fortalece. Y ella dice no. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y por qué? ¿Y por qué de nuevo? Porque es tu carne la que está hablando. En este, amados, se ignora la razón. ¿Cómo hacerlo? Se ha llegado a pensar que no es normal cuando alguien lo hace o cuando alguien lo dice que lo está practicando. Y entonces al que lo hace se ve hasta que no está dentro de las cosas correctas. Ahora, pensando en qué es el ayuno, alguien ha dicho que se trata de una abstención temporal de la comida y la bebida acostumbrada por razones devocionales. Dicho de otra manera, es una abstinencia voluntaria de tomar alimentos por un propósito espiritual. Entonces la palabra ayuno significa simplemente no comer. Pero el tema es que necesitamos diferenciar. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Es un asunto de dieta? Algunos han hecho incluso lo que llaman ahí el ayuno de Daniel, y lo basan justamente en el primer capítulo de Daniel. Mira, pero ese no es un ayuno, ese es una dieta, porque así lo dijo. Vamos a Daniel capítulo 1, versículo 12 al 16. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Les estaba hablando de una dieta. ¿Cuál era la intención principal de Daniel? De no contaminarse. ¿De dónde? De la comida del rey. ¿Lo recuerda? ¿Sí o no? Ok, 15. Y al cabo de los 10 días
Pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que el de otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. ¿Cuál fue el asunto? No queremos participar de la mesa del rey. Regularmente, viviendo en un imperio romano, en un imperio pagano, quise decir, en un imperio pagano, pues todo era sacrificado a ídolos. Y Daniel con sus amigos dijeron no, determinó en su corazón no contaminarse. Y estamos hablando de ahí de una dieta. Y muchos piensan que este es un ayuno, el ayuno de Daniel. El verdadero ayuno de Daniel lo encontramos en Daniel 10, porque ahí sí había un plan, ahí sí había un propósito, ahí sí había una razón. Daniel 10, versículos 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de ¿qué? De 3 semanas. Ahora, él habla de algo. ¿Cuál era su aflicción? La aflicción contenía mayor peso de responsabilidad ante un pueblo lejos de Dios. Y dice el versículo 2: en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por 3 semanas. Pero el versículo 3 dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Pero si usted lee cuál era el propósito, era pedir perdón por una nación, por un pueblo. Daniel se dolió por el pecado de su nación. Y él está intercediendo y está diciendo: Dios, ¿qué haremos? ¿Cómo haremos? Esa es la intención. Vamos a orar y ayunar para que los ojos de los jóvenes de esta iglesia se abran a la palabra de Dios. Que no solamente se sienten y sean oidores olvidadizos. Porque a pesar de que se hace un trabajo a través de las redes sociales, a través, por ejemplo, de una red de online que envía día a día alguna meditación con alguna base bíblica y siempre empujando a hacer algo. O lo mismo sucede cuando se le recuerda en la página o en alguna de las redes sociales por lo que estaremos orando. Podemos leerlo, pero necesitamos que los ojos se abran y que nuestros ojos sean quitados esa neblina, ese velo espiritual, para que realmente podamos vernos y darnos cuenta de qué es lo que está pasando como iglesia. El ayuno de Daniel, por lo que veo ahí, es un ayuno parcial, pero sin sabor. Sin sabor. ¿Qué es lo que da sabor? Sal. ¿Qué es lo que da sabor? Alguna miel. Seguramente en ese tiempo el comer sin sabor era una muestra también de decirle: Dios, danos esa revelación. Cuando estamos pensando en orar por las familias, estamos hablando de matrimonios dentro de la misma iglesia que están cada día más envueltos en peleas, a punto de separarse, en discordias, a punto de tomar decisiones equivocadas, aún destrozar y acabar con la familia. Volvamos a la palabra, iglesia. Volvamos a las prácticas antiguas que los antiguos ejecutaban.
La mejor manera de predicarle a los adolescentes, a los prejuveniles, a los online, a los más 24, no es llevando un mensaje bien estructurado pedagógicamente. El mayor peso tiene que ver cuando ya lo tienes ahí enfrente y diles delante de Dios: Dios, dame gracia para bajar el mensaje, para que lo entiendan, para que tú crezcas en ellos. Porque si no, serán 50 o 60 minutos simplemente de un programa fuera del auditorio. Que cuando tú y yo nos sentemos aquí, no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. Rompe con ese letargo espiritual en el que te has acomodado. Te has acostumbrado, pero no entiendes ni siquiera en qué consiste una disciplina de oración, una disciplina de ayuno. Porque piensas que es para otro planeta, que es para otro tipo de gente. Escúchame bien. Jesús un día les dijo, cuando los discípulos tenían que hacer ejercicio ministerial, les dijo: miren, esto no va a salir sino con oración y ayuno. El ejercicio espiritual, amados líderes, servidores, siervos de esta casa, no viene como consecuencia de un querer hacer algo o un echarle ganas. No. Dime cómo llego, Dios, a limpiar tu casa, a limpiar el auditorio. Señor, dame humildad para servir la mesa a través de la alabanza y la adoración. Señor, dame la dependencia de ti para cuando predique tu palabra. Señor, que no sea yo. Ya hice lo que me correspondía, que era estudiar, que era zambuirme en las verdades escriturales. Pero Dios, ahora cómo lo anuncio, cómo lo veo. Es tal el ejercicio y la disciplina a la que Jesús se sometió en todo su tiempo de ministerio y de vida, que después de que él se fue, Pablo le dio testimonio a los filipenses y un día empieza a decirles: haya en ustedes este mismo sentir. Otro día también Pedro da testimonio de Jesús estando en Pentecostés. No, estos no están borrachos, estos se está cumpliendo hoy lo que él ya había dicho. O mismo Pedro cuando está dando testimonio ante el pórtico de Salomón y les está diciendo: varones, ustedes lo mataron. No pregunten, no estén pensando qué es, ustedes lo mataron. Y muchos de ellos dijeron: está bien, Pedro, ¿qué vamos a hacer? Iglesia, no hace falta convenir, cantar y estar. Se necesita vivir un verdadero arrepentimiento. Deja tu vida vana, hueca, innecesaria de vivir. Céntrate en la palabra. Ve lo que la Biblia dice para ti. No estés envuelto en tu hacer de todos los días, porque eres el hombre, porque eres el que traes el pan a la casa. Sabes una cosa: si sales y tienes fuerza es porque su misericordia está contigo, pero el día que su misericordia se acaba, te va a postrar en una cama y entonces ya no eres el hombre que provees. Así de frágil me tengo que ver. Así de frágil me tengo que ver. Porque entonces cuando yo me veo frágil, entonces volteo y veo a Jesús y digo: es que tú eres el fuerte, yo solamente soy un burro que trata de hacer algo aquí en esta tierra. ¿Lo entiende? Seguramente más de una vez lo has intentado. Si yo te hablara de horarios, si yo te dijera: no es así, no es ni en horarios. No ayunamos para ablandar el corazón de Dios. Lo hacemos porque en circunstancias
espirituales es necesario que lo hagamos. Si eres alguien que eres distraído y no tienes una vida devocional delante de Dios, siéntate, medita y di: ¿a dónde voy? ¿Qué clase de esposa quiero ser? ¿Qué clase de mujer de casa quiero ser? ¿Qué clase de hijo? ¿Acaso quiero vivir el mismo desorden? Cuando me di cuenta ya cumplí 28. Sin plan, sin propósito. Tenemos que reconocer que nuestro cuerpo ocupa todo lo que todos los días hacemos. Nuestro cuerpo ocupa comida, vestido, descanso, y siempre estamos ocupados en cómo satisfacemos nuestro cuerpo. Cuando nuestro espíritu lo que necesita es tener un tiempo de meditación y oración y decirle al cuerpo: hoy no vas a comer porque necesito escuchar a Dios. Quiero saber por qué las cosas no han salido como yo esperaba, pero quiero oírte, Dios. Muéstrame tu verdad. Y no es que Dios va a venir y se va a aparecer y te va a hablar, no. Mientras oras, mientras lees, mientras meditas, mientras dices, mientras haces, la revelación de la palabra está ahí y dices: gracias, Dios, porque esta es una perla que yo estaba buscando. Amén. ¿Cuáles serán las situaciones para ayunar? Pesar por causa de nuestro pecado. ¿Te pesa el pecado que practicas? No sabes cómo. Humilla tu cuerpo. Pesar por causa de un luto, de una circunstancia difícil. A tu hogar está tocando el homosexualismo, el lesbianismo, el alcoholismo, la drogadicción. ¿Qué esperas para ponerte en la puerta como portero y decir: no puede pasar eso aquí? No te entretengas y digas: es que quizás la respuesta es orar, es servir. No. Necesitamos aprender a reconocer quién es el centro de todo, porque cuando reconocemos quién es el centro, entonces nos sometemos al centro, que es Jesucristo. Amén. Podría decir más cosas que no dije. Padre, perdóname si no lo dije como tenía que decirlo, pero tu palabra ha sido externada. El libro fue abierto. Que las multitudes se vuelvan a ti. Que las multitudes se vuelvan a ti.